¿Pedro realmente fue papa? Después de la muerte de Jesús, en torno al año 33 después de Cristo, el cristianismo comenzó como un movimiento dentro del judaísmo en Judea y Galilea. Sus seguidores, conocidos como discípulos o nazarenos, enfrentaron persecuciones y desafíos mientras expandían su mensaje. Tras la muerte de Jesús, sus discípulos continuaron predicando su mensaje, especialmente en Jerusalén. Entre los primeros líderes destacaron a Pedro. Simón Pedro, líder de los apóstoles, fue clave en la expansión del cristianismo mayormente entre los judíos. La Biblia dice que fue el predicador para los judíos. A Santiago el Justo, hermano de Jesús y líder de la comunidad cristiana en Jerusalén hasta su ejecución en el año 62 después de Cristo. A Esteban, primer mártir cristiano, apedreado hacia el 36 después de Cristo en Jerusalén. A Saulo de Tarso, después llamado Pablo, originalmente un perseguidor de cristianos, se convirtió tras una visión de Jesús y se convirtió en el mayor evangelizador del cristianismo para todas las naciones. A Pablo realiza sus viajes misioneros alrededor del año 46 a 64 después de Cristo, estableciendo comunidades cristianas en ciudades como Efeso, Corinto, Filipos y Roma. En el contexto de los versos bíblicos, fue Pablo quien llegó a Roma, según el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Después de su conversión al cristianismo, Pablo se embarcó en varias misiones de evangelización y fue así como llega al Imperio Romano. La persecución de Nerón por el año 64 después de Cristo. Tras el gran incendio de Roma según la historia, el emperador Nerón culpó a los cristianos y los persiguió brutalmente. Se cree que Pedro y Pablo fueron ejecutados en este periodo, aunque no hay evidencia histórica contundente de si Pedro estuvo en Roma, solo evidencia bíblica de que nunca llegó a Roma, caso contrario al de Pablo que hay evidencias históricas, pero sobre todo bíblicas de su estancia en Roma, solo afirman conclusiones propias sin evidencias bíblicas y mucho menos histórica. Los católicos tienen como fundamento sus propias conclusiones e historias. Tal es el caso siguiente donde mencionan a San Clemente Romano como obispo de Roma, que según fue sucesor de Pedro cuando el cristianismo no tenía lugar en el sistema de creencias romanas hasta que llega el año 337 después de Cristo, con Constantino, es decir, ni lógica tiene sus argumentos. Los propios historiadores católicos dan una amplia explicación para la justificación del sistema papal, pero como mismo Pedro dijo en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles: yo diría es mejor creerle a Dios por medio de los escritos bíblicos que a los hombres con sus propias historias. La religión romana. Según la historia, la religión romana fue una mezcla de varias creencias y cultos que se desarrollaron a lo largo de los siglos. Creían en una gran cantidad de dioses y diosas que representaban diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Estos dioses y diosas eran adorados en templos y festivales en todo el Imperio Romano. Hoy siguen con el sistema politeísta porque siguen creyendo en muchos dioses. Tienen un dios para cada situación, realmente no ha cambiado mucho. Aunque dicen creer un solo dios, pero solo lo dicen para engañar a sus feligreses. Al tener esta costumbre no se puede tomar a Pedro como parte de la religión de Roma por dos cosas. 1. Las enseñanzas de Pedro era creer en un solo Dios y adorar a un solo Dios, no inclinarse a estatuas. Por esa causa como cristianos eran rechazados. Los romanos consideraban al cristianismo como una amenaza para la estabilidad y orden social religioso del imperio. La siguiente persecución se da en el año 285 con Diocleciano. Para tratar de extinguirlos totalmente, por medio de la historia nos damos cuenta que esa práctica es característica principal de la Iglesia de Roma. La Biblia registra que en tiempos futuros volverá a ejecutar esa práctica. Es decir, no se puede asegurar la aceptación de Pedro debido a las enseñanzas contrarias a las costumbres religiosas de Roma. 2. No se puede asegurar históricamente y mucho menos bíblicamente que Pedro estuvo en Roma debido a los motivos antes mencionados. Con estos puntos de manera sencilla mencionados de acuerdo a la Biblia y a la historia no se puede concluir que Pedro fue parte de la Iglesia de Roma. Recuerden, cuentan las evidencias y hechos, no la teoría. Nota: si usted duda, analice la historia desde la muerte de Jesús hasta el año 400, que es la parte decisiva sobre la vida de Pedro. Solo no estudie a los mismos historiadores católicos, analice a los historiadores sin inclinación religiosa. Lea al historiador pagano llamado Tácito porque ellos no escribieron para convencer sino solo para registrar los acontecimientos. No crea de manera ciega. Verifique que la enseñanza que usted recibe es verídica. Recuerde que quien no lee está condenado a creer todo lo que le digan. Desde la muerte de Jesús hasta la muerte de Pedro en el año 64 después de Cristo no hay evidencia de que los romanos aceptaran el cristianismo como religión de práctica entre ellos.
A los romanos no les interesaba el cristianismo porque ya tenían muchos dioses en imagen para adorar, mientras que Jesús y Pedro enseñaban no adorar ni inclinarse a ídolos. Esta era la costumbre principal de los romanos, y por lo visto esa costumbre sigue hasta hoy. No se puede decir que se sigue el ejemplo de una persona cuando se hace exactamente lo contrario a las enseñanzas de la misma. Algunos sacerdotes dicen que tal vez Pedro no llegó a Roma, pero bien pudo ir uno de sus sucesores. Pero esta teoría no se puede cumplir para el sistema papal porque el cristianismo nunca tuvo un lugar en las creencias de Roma hasta el año 337 después de Cristo, debido a ser contraria al sistema de adoración que tenían por costumbre, que fue el motivo principal por el que siempre fueron perseguidos. El inicio del cristianismo en Roma se da con la conversión del emperador Constantino en el año 337 después de Cristo. A partir de este momento empezó a ser promovido en todo el Imperio Romano, y el 27 de febrero del año 380 el emperador Teodosio proclamó al cristianismo religión oficial del Imperio Romano. La enseñanza católica distorsiona la autoridad de la Biblia para fundamentar que Pedro fue el primer papa al decir que no necesariamente todo lo que creemos ha de contenerse exclusivamente en la Biblia. Y curiosamente terminan diciendo lo siguiente: para los católicos esto es una verdad de fe. Pretender esto no es bíblico y sería ir contra la Biblia misma, es decir, ellos mismos reconocen que no hay sustento bíblico. Solo por fe lo aceptan y no porque la Biblia o la historia así lo establezca. ¿Pero fe en quién? Si la Biblia y la historia no lo afirman, piden tener fe en quienes enseñan, cuando los que enseñan no tienen ningún respaldo contundente como es Biblia o historia. La Biblia en Jeremías 17, 5-7 dice lo siguiente: así dice el Señor. Maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas, y aparta su corazón del Señor. Todos los que ejercen fe para creer lo que enseña un ser humano. Hablando del tema de Pedro en este caso, aunque es necesario analizar muchos temas más de ellos que se debe comprender a la luz de la Biblia, están haciendo a un lado la autoridad de la Biblia y como consecuencia a Dios mismo. Por eso la Biblia dice: será como una zarza en el desierto. Es decir, como un árbol seco es toda aquella persona que ejerce fe en otra persona. No se dará cuenta cuando llegue el bien. No se dará cuenta cuando le llegue la luz bíblica a su vida. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Su vida será como un desierto al no tener a Dios. Muy diferente es para quienes le creen a Dios por medio de su palabra escrita en la Biblia, y noten lo que sigue diciendo el verso 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Tan solo comparar las enseñanzas de Pedro con la actual iglesia de Roma hay contradicción, porque el apóstol nunca enseñó inclinarse a estatuas, y recordemos otra característica muy importante cuando dijo en Hechos 5:29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Es decir, Pedro mismo recomienda obedecer lo que dijo Dios por medio de la Biblia. Con esa distorsión bíblica aplican más engaños en la vida de Pedro y en sus doctrinas, diciendo que el papado es el representante de Jesús en la tierra y que por lo tanto es vicario de Cristo. Por la misma causa se le debe dar todo el poder absoluto, hasta el de perdonar pecados, como si fuera Dios, cuando los mismos judíos en tiempos bíblicos decían que querer ser igual a Dios era blasfemia. Pero la iglesia de Roma esconde su verdadero objetivo, que es tener el poder absoluto del mundo, tal como lo describe la estatua de Daniel 2:31-45, describiendo los tiempos específicos de gobierno para cada reino desde el año 605 a.C. hasta el fin de este mundo actual. Y precisamente Roma es uno de los últimos en gobernar al mundo. Desde el año 168 a.C. al 476 después de Cristo fue su máximo poder. Desde el año 476 después de Cristo ha gobernado de manera indirecta. Por eso para la mayoría de países del mundo el papado es una autoridad muy importante por ser disque un representante de Dios. Sin embargo, todo estudio bíblico o comprensión bíblica debe ser por el método historicista, es decir, todo lo que menciona la Biblia se debe ver por el cumplimiento de la historia en los acontecimientos del mundo. El objetivo del sistema papal es imponer sus doctrinas erróneas. Si analizamos más a profundidad los textos bíblicos, el personaje que quiso ser igual u ocupar el lugar de Dios fue Lucifer. Isaías 14:13-14 dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué empeñarse en establecer a un ser humano para tener poder según igual a Dios? De acuerdo a lo que describe la Biblia, no es necesario un sucesor de Jesús en la tierra, porque mismo Jesús dijo en Juan 14:16-20: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El texto dice que el Consolador que Jesús mismo dejó para el mundo es el Espíritu Santo, mas no una persona de carne y hueso que no es omnipotente ni omnisapiente, que después de comer tiene necesidades fisiológicas, que no escucha las oraciones de sus feligreses de todo el mundo al mismo tiempo y aparte que se enferma. Es un ser humano común y corriente y aún así todavía crees que ¿es santo? En este texto bíblico sí se debería ejercer la fe porque es promesa bíblica y palabra directa de Jesús. La Iglesia de Roma pide tener fe en lo que dijo un sacerdote o pontífice, pero jamás pide que los escritos bíblicos sean nuestra única regla de fe. De acuerdo a la historia, la Iglesia de Roma ha sido la organización que más muerte ha ejecutado que ninguna otra organización o guerra descrita. Por medio del sistema papal busca el poder a toda costa para gobernar al mundo. Por eso los papas se visten de humanitarios para engañar al mundo y ganarse así la confianza de los reyes de la tierra, es decir, a todos los presidentes de cada país. Una de las actuales propuestas para engañar en estos tiempos que está tomando mucha fuerza es la de dar un día de descanso a la tierra de manera mundial. El 1 de noviembre de 2021, Independent Catholic News informó lo siguiente. La iniciativa del Domingo del Clima motivó a cientos de iglesias más a inscribirse en uno de los 4 esquemas ecológicos de iglesias preexistentes, llevando el número total de iglesias participantes más allá de la marca de 5.000 en la semana antes de la COP26. El Domingo del Clima realmente ha inspirado a iglesias de todas las denominaciones en toda Irlanda del Norte para participar en el movimiento para abordar el cambio climático. Muchas congregaciones de la provincia están trabajando y orando por un resultado exitoso de las conversaciones de la COP26 y pidiendo al gobierno que tome acciones reales y significativas para nuestro planeta. ¿Pero realmente el objetivo es el descanso de la Tierra? La idea es justificar la propuesta para llegar a hacerla obligatoria a nivel mundial y que nadie se dé cuenta que el objetivo realmente es religioso. No conforme para tratar de asegurar esa imposición se le agrega que es el Día de la Familia. Cuando consigan este objetivo nuevamente se despertará aquella bestia que describe Apocalipsis 13, 16-18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. En conclusión, de acuerdo a la Biblia y a la historia, Pedro nunca fue papa porque no concuerda su enseñanza de tener un solo Dios. Otra enseñanza falsa descubrimos de la Iglesia de Roma cuando leemos Mateo 23, 9-12. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Tener muchos dioses e inclinarse a las estatuas es enseñanza contraria a la Biblia. Pero el objetivo de tener un sistema papal es llegar a tener poder político religioso. Por eso el Papa visita a los países para hacer alianzas para gobernar el mundo e incluso poder llegar a obligar y doblegar la conciencia de toda la humanidad. La alianza más importante es con Estados Unidos de Norteamérica. Si analizamos un poco más los eventos entre los dos gobiernos hay mucho por conocer. Esta última descripción está más cerca de lo que imaginamos. Desde el momento en que Estados Unidos le abrió las puertas a los evangélicos en el gobierno americano, cuando esa acción nunca se había hecho antes, ciertamente había libertad religiosa, más nunca se había creado un departamento religioso en el sistema de gobierno desde los inicios de Estados Unidos de Norteamérica. Aparentemente no hay conexión de evangélicos con católicos, sin embargo, tienen un punto en común y es que los dos sistemas guardan el mismo día de adoración, aparte de que se están uniendo por medio de la humanitaria acción del sistema papal, donde se establece que no debe existir diferencias entre denominaciones. También este detalle de alianzas está registrado en la estatua del sueño de Nabucodonosor. Hará alianza con los reyes de la tierra, se le dará poder para gobernar por cierto tiempo, y es entonces cuando nuevamente someterá a todo ser humano sin importar nacionalidad, el color, el dinero o credo alguno, asegurando como la primera vez que son herejes que deben morir si no aceptan su enseñanza. ¿A quién creeremos? ¿A un ser humano o a Dios por medio de la Biblia? ¿A quién prefieres creerle?